Vamos a hacer un retrato. Ya antes hice algunos retratos de diferentes personas, pero ninguno como este. Y es que todo artista sabe que para retratar a alguien no basta con la simple observación superficial del retratado, sino que para lograr aproximarse a la esencia de la persona hay que desentrañar sus ideas, sus sentimientos, etc. Es decir, conocer su vida o por lo menos lo más importante de ella. Esto si se quiere que el retrato no sea una simple aproximación más o menos parecida a la imagen de la persona, sino que logre reflejar su personalidad, su carácter, su esencia, lo que permitiría al retrato trascender en el tiempo. En este caso estoy pintando a un revolucionario. Eso ya nos dice bastante del tipo de persona que es el retratado. Alguien que se rebeló y conspiró contra el sistema imperante en nuestra época, lo que de hecho ya implica un elevado grado de valentía y coraje para enfrentar al poder, a la represión, a las cárceles y a la persecución. Y nuestro personaje enfrentó todo esto y salió fortalecido, templado como el acero, sin renunciar un milímetro a su ideología y a sus principios revolucionarios. Pero la grandeza del retratado no pasa por haber salido airoso de la represión estatal, sino por haber logrado poner en pie una organización revolucionaria en el seno del magisterio boliviano, una organización llamada URMA, Unión Revolucionaria del Magisterio. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es resaltante este hecho si en Bolivia existen tantos frentes sindicales en el seno del magisterio y otros sectores? Pues la gran diferencia de URMA con otros frentes es que no se limita a una lucha netamente gremial, de reivindicaciones inmediatas, sino que se estructura en torno a un programa revolucionario, que plantea la necesidad de acabar con el capitalismo decadente y transformar nuestro país mediante una revolución de la nación oprimida contra el imperialismo, dirigida políticamente por el proletariado para acabar con el atraso y el hambre. Y el gran logro de este hombre fue precisamente el haber podido rescatar toda la tradición revolucionaria del proletariado boliviano y mantenerla viva en el seno de un sector de la clase media como es el magisterio. Como diría Ariel Román, haber logrado traducir al lenguaje del maestro el programa de la revolución proletaria. Pues URMA es la voz del proletariado que habla a través del magisterio. ¿Y a quién le habla esa voz? Esa voz que se amplifica a través de las federaciones más grandes del país, le habla a la nación oprimida, le habla al mismo proletariado, que ha retrocedido bastante con las derrotas que le ha infligido la clase dominante y el imperialismo. Un proletariado que ha permitido que sus organizaciones más importantes, como la Central Obrera Boliviana y la Federación de Mineros, caigan en manos de una burocracia sindical traidora, que ha sometido a nuestros entes matrices a los intereses de los enemigos de clase, de los gobiernos de turno. Ahí radica la importancia de URMA como faro revolucionario, como referencia de honestidad y de independencia política y sindical frente a toda la podredumbre de la politiquería burguesa y de la burocracia vendida. Y eso es lo que resalta precisamente Alfonso Velarde cuando dice que pocos hombres tienen el coraje y la perseverancia de ofrecer lo mejor de sus vidas y energías a la causa revolucionaria, aun en las condiciones más hostiles y difíciles como las que vivimos ahora en el país, reconociendo el mérito que significa que URMA sea el amplificador del Partido Obrero Revolucionario para ayudar al pueblo boliviano y a la clase obrera a retomar las banderas de la revolución proletaria. Este gran logro ha trascendido las fronteras de nuestro país e intenta ser asimilado por los revolucionarios de otros países como la Argentina, Brasil y Chile. Pero nuestro personaje no solo destaca como organizador, sino que también ha descollado como teórico, realizando grandes aportes a la comprensión de la realidad boliviana y sobre todo al fenómeno educativo. Y a su pluma se le debe gran parte de los ataques fulminantes a las reformas educativas burguesas
y a todas las teorías reformistas en materia educativa, pues nunca separó el problema de la crisis de la educación de la necesidad de luchar por una nueva sociedad, donde el ser humano pueda desarrollarse plena e integralmente, uniendo la teoría y la práctica en el proceso productivo de una economía planificada. La lucha por una nueva educación en el marco de una nueva sociedad no le impidió a este hombre luchar por los problemas concretos e inmediatos de su sector, teniendo además una gran capacidad para realizar balances políticos precisos, lo que le permitió dirigir grandes movilizaciones a nivel nacional y lograr varias conquistas para el magisterio, como los bonos que hoy gozan los trabajadores de educación, lo cual le valió casi perder la vida en una huelga de hambre que tuvo que ser levantada con un estado de sitio por parte del gobierno. Estas luchas indudablemente dejaron secuelas en su salud, que hoy está pagando, atacado por un cáncer terminal que está haciendo estragos en su cuerpo, pero que sin duda no hizo mella en su integridad y moral revolucionarias. Este hombre tan grande, que llegó a alturas tan elevadas, siempre mantuvo la humildad y sencillez, y fue el maestro de generaciones de revolucionarios que ahora tenemos el desafío de ponernos a su altura para poder consumar la revolución y liberar a nuestra nación de la opresión y el saqueo. Y en palabras de uno de esos revolucionarios a los que formó, el conocido José Luis Álvarez, que dijo: nos debe llenar de satisfacción el haber podido caminar al lado de un titán que nos ha legado el programa para la revolución. Con todo lo dicho y pintado, muchos ya deben haberse dado cuenta de quién estamos hablando, pues no es otro que el gran Miguel Lora Ortuño, al cual rendimos este pequeño homenaje en reconocimiento a todo lo que ha hecho por el magisterio, por la clase obrera, por la educación boliviana y por la revolución.